Un saludo a todos ustedes, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Cabrera y en esta ocasión, así bien rapidito vamos a entrar en tema. Quiero hablarles sobre un tema en particular que tantas ganas tenía de hacerlo, que hace mucho de verdad que sí. Ha impactado tanto mi vida que sé que también va a impactar en la vida de algunos de ustedes y espero que sea así en el nombre de Jesús. Este tema va a ser llamado Marcos. Bueno, le puse el nombre porque se trata sobre Marcos, pero más bien quiero que se personifiquen en la vida de Marcos a través de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Cómo la vida de Marcos no fue definida por un error, al igual como la nuestra tampoco debe ser definida por un error, mucho menos si fuimos llamados y salvados por aquel que reina todo. En un video anterior llamado Los Evangelios, comenté que a pesar de que la palabra, o en este caso la Biblia, es inspirada por Dios, los evangelios fueron escritos por autores humanos con diferentes pasados y personalidades. En el caso de los evangelios, tenemos un cobrador de impuestos, llamado Mateo, un joven judío sin experiencia con un historial de responsabilidad, llamado Marcos, un doctor romano, llamado Lucas, y un pescador judío, llamado Juan. Todos ellos escribieron testimonios de la vida de Jesús en completa armonía. No hay duda que sin la intervención de Dios, ellos no hubieran podido escribir estas narrativas con tal exactitud. La historia, la profecía y los detalles personales se agrupan todos para componer una imagen increíblemente acertada de Jesús, el Mesías. En este video, o en este podcast, estudiaremos el evangelio que, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos, es el más antiguo de los 4. Y no es Mateo, sino Marcos. Este evangelio contiene poco material en comparación con Mateo y Lucas. Y es por esta razón que durante mucho tiempo no se dio a Marcos la importancia teológica y literaria que realmente tiene. Sin embargo, desde el siglo XIX, ha venido afirmándose la idea de que el segundo evangelio fue de base y de ayuda en la preparación de Mateo y Lucas. Y al considerar que Marcos es el documento más antiguo que poseemos sobre la vida y la obra de Jesús, se ha despertado un gran interés por estudiarlo. Primero, hablemos sobre su autoría. No existen pruebas definitivas acerca de quién fue el autor de este evangelio llamado Marcos. El texto en sí no nos dice ni contiene ninguna indicación sobre su autoría. Sin embargo, la tradición cristiana ha atribuido el evangelio a Marcos, discípulo de Pedro, personaje citado en las epístolas de Pablo de Tarso, concretamente en Colosenses 4:10, también citado en los Hechos de los Apóstoles, donde es presentado como compañero de Pablo en su primer viaje misionero, y también es mencionado en la primera epístola de Pedro, en donde lo llama mi hijo. La base de esta teoría se encuentra en algunas referencias de los primitivos autores cristianos a la idea de que Marcos escribió los recuerdos del apóstol Pedro. Eusebio de Cesarea, padre de la historia de la iglesia, escribió a comienzos del siglo IV su Historia Eclesiástica, donde aquí cita un fragmento de la obra hoy día perdida de Papías de Hierápolis, de comienzos del siglo II, quien Papías, a su vez, remonta su testimonio a Juan el presbítero, y dice lo siguiente. Y el anciano, o sea, Juan el presbítero, decía lo siguiente. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba de lo que el Señor dijo e hizo. Porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Se cree que este evangelio fue escrito entre los años 55 al 65 después de Cristo. Sin embargo, a causa de la audiencia, es decir, a causa de las personas a las que se cree que escribió, también se cree que se escribió entre el año 65 al 70 después de Cristo, es decir, en los años que le seguían a la persecución del 64 después de Cristo decretada por Nerón. También se cree que el libro de Marcos es un libro corto porque era un rollo pequeño, el cual se pasaba de persona en persona durante una persecución muy agresiva a aquellos que decían ser seguidores de Jesús de parte de los romanos. Marcos
escribió para creyentes gentiles y lo hizo como un pastor a los cristianos que previamente había escuchado y creído el Evangelio. Él deseaba que ellos tuvieran una historia biográfica de Jesucristo como el siervo de Dios y Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe cuando se enfrentaban a una severa persecución, que probablemente era el caso, y para enseñarles lo que significaba ser discípulo de Jesús. Este evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza. No comienza con una genealogía como Mateo, porque los gentiles no estarían interesados en su linaje humano, sino que comienza con el bautismo de él, su ministerio público en Galilea, y así se va desarrollando la historia. Este evangelio proclama en cada una de sus páginas que Jesús es la revelación definitiva de Dios, quien a través de Jesús se integraría a la historia de la humanidad. El sencillo maestro de Galilea, este es el Cristo, el Mesías que desde siglo atrás esperaba el pueblo de Israel. Marcos anuncia la presencia de Jesús como la señal inmediata de la venida del reino de Dios. Sin embargo, la personalidad de Jesús no satisface las expectativas de los judíos, pues lejos de presentarse como un Mesías político y militar, lo hace como un hombre humilde, cuyas actividades no corresponden a la imagen de un libertador nacional triunfante. No es sino hasta el último momento que incluso sus discípulos comprendieron que el sacrificio de Jesucristo formaba parte del plan de salvación que Dios le había encomendado. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo de hombre. Participa de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte. Como él sabía y estaba consciente de su humanidad, exige frecuentemente que su función mesiánica se mantenga en secreto, hasta que llegue el momento de ser revelada a través de los padecimientos morales y físicos que él deberá afrontar. A medida que progresa el desarrollo dramático del segundo evangelio, crece en intensidad, hasta alcanzar su punto culminante en el relato de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. El Señor anuncia 3 veces estos acontecimientos a los gentiles, diciendo lo siguiente: y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y esto es un pequeño recuento de lo que Marcos habla en su evangelio. Ahora bien, ¿quién fue Marcos? Como dije antes, la tradición cristiana ha atribuido el evangelio a Marcos, discípulo de Pedro. Este personaje tiene más protagonismo de lo que pensamos. Él era un creyente en la iglesia primitiva, de quien se habla principalmente en el libro de Hechos. Juan Marcos se menciona por primera vez como el hijo de una mujer llamada María en Hechos 12:12, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Más tarde, Marcos es mencionado como compañero de Bernabé y Pablo durante los viajes que realizaron juntos, según Hechos 12:25. Juan Marcos también era primo o sobrino de Bernabé. Hay una discrepancia en cuanto a la traducción, pero se cree que era familiar de Bernabé, según Colosenses 4:10. Juan Marcos era un ayudante en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia y dejó la obra. Eso lo podemos ver en Hechos 13:13. La Biblia no dice por qué Marcos desertó, pero su abandono ocurrió justo después de un fracaso misionero, principalmente en Chipre. Solo se registra una conversión en Chipre, aunque la oposición demoníaca había sido muy fuerte. Es posible que el joven Juan Marcos se hubiera desanimado por la dureza de lo que veía en el camino y decidió volver a las comodidades del hogar. Otra razón que muchos estudiosos optan es porque en esos viajes había peligros de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la sociedad, como lo describe Pablo en 2 de Corintios. Marcos posiblemente se atemorizó y se apartó de los 2 misioneros y se volvió otra vez a su patria. Más tarde, después que Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje, Pablo expresó el deseo de volver a los hermanos en las ciudades que previamente había visitado para ver cómo estaban. Bernabé estuvo de acuerdo, pero con la condición de que llevaran a Juan Marcos con ellos. Sin embargo, Pablo se negó a llevar a Marcos, mencionando el abandono anterior.
Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo sobre Juan Marcos y eso hizo que se separaran el uno del otro y tomaron rumbos diferentes en los viajes. Bernabé se llevó a Juan Marcos a Chipre y Pablo entonces escogió a Silas, pasando a Siria y Cilicia para alentar a los creyentes en las iglesias en esas áreas. Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación, quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos y darle otra oportunidad. Pablo optó por el punto de vista más racional. Ser pionero en la labor misionera requiere dedicación, determinación y perseverancia. Pablo vio que Marcos no cumplía con esos requisitos. Lucas, el escritor de Hechos, no toma cartas en el asunto ni tampoco muestra que Pablo o Bernabé hayan estado en lo correcto. Él simplemente registra los hechos y ya. Ahora, vale la pena señalar que a causa de esto se enviaron 2 grupos misioneros. Es decir, el doble de misioneros ya estaban esparciendo el evangelio en ese entonces. Juan Marcos zarpa a Chipre con su primo Bernabé, pero ese no es el final de su historia. Años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama un colaborador en Filemón 1:24. Y cerca del final de la vida de Pablo, cuando estaba en la cárcel de Roma, él le pide a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Como lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:11. Se puede ver aquí que Marcos ya había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Podría haber una disimulada referencia a Marcos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. En ese pasaje, un hombre joven despertó del sueño en la noche justo que Jesús fue arrestado. Intentó seguir al Señor y la turba que estaba custodiando a Jesús procuró apresarlo, pero el joven escapó y huyó desnudo en la noche. El hecho de que este incidente solo se registre en el Evangelio de Marcos y de que el joven es anónimo ha llevado a algunos estudiosos a suponer que el joven que huye es en realidad Marcos. Pero ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? Al principio de nuestra vida ministerial, al principio de nuestro caminar con Jesús, o incluso aún teniendo varios años en nuestros caminos, nosotros cometemos muchos errores, pisamos en falso, fallamos, nos equivocamos, y creemos que ya no hay vuelta atrás, no hay manera de seguir, nos rendimos fácilmente porque simplemente no dimos la talla. Pero señores, si realmente pudiéramos dar la talla para algo, creo que Jesús no habría tenido necesidad de venir. Pero precisamente por eso es que Jesús vino, pagó por nuestros pecados y nos ha ayudado desde siempre una vez que nosotros fuimos salvos por Él. Marcos no se rindió a pesar del fracaso que tuvo en su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Marcos siguió adelante y llegó a ser una persona tan indispensable que el mismo apóstol Pablo lo llamó mi colaborador, aún en sus últimos alientos de vida. No podemos definir nuestra vida por un error, mucho menos a aquellos que estamos llamados por aquel que lo ha dado todo por nosotros. Si esa persona ha dado todo por nosotros, su sangre, su preciosa sangre, entonces realmente sí podemos. Y no porque nosotros tengamos la fuerza para hacerlo, sino todo lo contrario. Precisamente porque no podemos hacerlo solos, es que tenemos a Jesús. Son estos errores los que nos permiten aprender y reconocer nuestra necesidad de Jesús. Son estos errores los que nos permiten fortalecernos en el Señor, porque nos damos cuenta de lo inútiles que podríamos llegar a ser sin Jesús. Es más, en las mismas palabras de nuestro Señor, dice: fuera de mí nada podrán hacer. Nada pueden hacer si no están conmigo. Si permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Señores, nosotros no somos nada sin Jesús. Marcos entendió esto. Y a pesar de que falló, y dudo mucho que haya sido la primera vez que fallara, sin embargo se convirtió en una persona que fue de suma ayuda para el ministerio de Pablo. Y sabemos quién fue Pablo. No cabe mencionar
o recalcar en ese hecho. Pero, sin embargo, Marcos no permitió que ese error definiera todo el curso de su vida. ¿Sabes quién lo definió? Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué define tu vida? ¿Tus errores? ¿Tu pasado? ¿O aquel que te llamó?